que Dios quiera transmitirnos. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, verso 31. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo. Y recuerde estas palabras, de cierto, cuando son dos veces es una afirmación, no es una idea que se le ocurrió a Jesús, sino cuando ya dice dos veces está afirmando algo que no solamente es verdad, sino que se lo dice como una doble afirmación, ¿no? De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hasta ahí. Señor, gracias le damos nuevamente por este tiempo que nos das, Señor, para hablarnos de su palabra, para instruirnos como usted, Señor, es el Maestro, el Creador, el Padre de todos, quien nos guía, Señor, como un buen pastor en los pastos que debemos tener y de alimentarnos. Gracias, Señor, por cada hermano que hoy lo va a tener, que lo va a recibir. Y gracias, Señor, por hablarnos siempre a través de su palabra. Le damos gracias y bendice a cualquier oyente después que oiga este mensaje, que igual que tu palabra, Señor, le llegue a su alma, a su vida, y lo libere, Señor, lo salve, lo rescate. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema es: Jesús, el Hijo de Dios, te hace libre. Amén, hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, es el que te hace libre. ¿Quién es el que liberta, hermanos? Jesús. Por eso Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos tenían puesta la mirada en las prácticas religiosas. Ellos tenían su confianza en los ritos de la ley. Ellos tenían su confianza en las prácticas y costumbres que también habían traído, que eran doctrinas ya mandamientos de hombres, pero ellos tenían toda su confianza en todas estas obras. En contexto vemos que ellos dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie, ¿sí? Porque nosotros somos hijos de Abraham. Qué lindo, ¿verdad? Ellos creyéndose que estaban libres y no se daban cuenta de que estaban siendo esclavos de un sistema religioso y de una práctica que ya era incorrecta, que habían tomado la ley para justificarse y no para obedecer a Dios. Démosle la bienvenida a nuestro hermano José. ¿Cómo podemos decirle al hermano José, hermanos? Bienvenido a la casa de Dios. Qué bueno que está aquí el hermano José. Ya Dios lo está restaurando, como vemos. Gracias al Señor que ha sido bueno con él. Y sus misericordias no se han agotado, no se han acortado. Amén. Bienvenido, hermano José. Bienvenido. Amén. ¿Cómo se siente? Gracias al Señor. Qué bueno que está acá con nosotros. Amén. Qué bueno para los que
Han estado orando por él. Gracias por estar orando por el hermano José. Gracias. Que aunque no hayan podido ir a visitarlo, pero las oraciones cuentan mucho, mucho más tal vez que estar ahí presente, ¿no? Pero qué lindo que Dios ha sido bueno con él. Dios lo ha guardado hasta el día de hoy. Ha estado a punto de como decimos, ¿no? De morir. Pero de ahí el Señor lo ha rescatado, ¿no? Ha perdido la conciencia varias veces. Ha estado en coma varias veces. Pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido grande. Dios ha sido poderoso. Y bueno, ahí está. Dios es bueno. Dios está siguiendo su voluntad, haciendo su obra en él también. Es que gracias a Dios por todo. Amén. Seguimos adelante con la enseñanza. En contexto que vemos que ellos decían que no eran esclavos. Por eso Jesús les dijo, el que practica alguna cosa que es pecaminosa, no solamente, hermano, algún pecado, digamos, que nosotros conocemos, no cualquier pecado usted puede traer a la mente, pero Jesús también se está refiriendo a la práctica religiosa que ellos llevaban, ¿sí? Que en ellos tenían esa confianza de ser religiosos, de tener la ley, los mandamientos, ser líderes de renombre, tener esa religiosidad. Y ellos dicen, no, nosotros no somos esclavos de nadie, somos de la descendencia de Abraham. Nosotros no somos gentiles, añádale usted ahí. Nosotros no somos paganos. Nosotros tenemos la religión verdadera. Todo eso puede añadirle al concepto de nosotros no estamos mal. Nosotros no le servimos al pecado, ni al mundo, ni a nadie. Nosotros servimos solamente a Dios. Y hay mucha gente que tiene esa mentalidad hoy en día y no se dan cuenta de la realidad. ¿Sí? Su conciencia ya no les ayuda para poderse dar cuenta de que están haciendo algo indebido. Y mucha gente dice, yo estoy bien, yo no necesito nada. Incluso yo, ¿para qué quiero prosperidad si dinero tengo? ¿Para qué voy a buscar a Dios si yo no necesito? Bueno, mucha gente aún con su religiosidad piensan que creen en Dios, pero creen a su manera. Así este grupo de judíos, ellos decían, tenemos la mera verdad. ¿Quién es nuestro padre de la fe? Tenemos a Abraham. ¿Ya? Y en esa era su base. Tenemos la circuncisión, tenemos los ritos, tenemos los sacerdotes, tenemos la vaca roja, tenemos todo. ¿Sí? ¿Cómo estás diciendo tú que si el Hijo os libertare? Porque para ellos Jesús no era el Hijo de Dios. Pero Jesús les está diciendo, si permanecen en mi verdad, si siguen practicando lo que les estoy predicando, enseñando, entonces en verdad van a ser libres. Si no es como gente que oye la palabra de Dios, pero ¿qué función hizo la palabra de Dios en ese oyente que por aquí la oye y por un lado le sale? ¿Hubo alguna función de libertad? No hubo ningún efecto. Ellos por eso estaban escuchando la palabra de Dios, pero mientras no la guardaran, no la atesoraran, no la pusieran en práctica, simplemente es oidor de nada más, es un oidor. Y hoy en día hay muchos oidores de la palabra del Señor. Pero Dios no se agrada de todos aquellos que puedan oír. La pueden oír por sinnúmeros de vías, televisión, radio, DVD, CD, etcétera, un montón de medios de comunicación que hoy se oye la palabra de Dios. Pero aún así Dios no se agrada con que todo el mundo lo oiga. Sí, porque ¿qué beneficio trae escuchar el consejo de la palabra de Dios si no nos hace ningún beneficio, ningún efecto? ¿De qué sirve? ¿No? Es como que el día que los discípulos vieron que Jesús predicaba, la gente oía la palabra del Señor, pero no quisieron ponerla en práctica. Dijeron, no dures esta palabra. ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede aguantar? Porque Jesús decía que era necesario que comieran su carne y bebieran su sangre para salvación. Y los que lo oyeron dijeron, estás loco. Así dijeron, estás loco. Literalmente tomaron a Jesús como un trastornado mental. Y estos eran los creídos religiosos, los que sabían más de conocimiento, de religión, de espiritualidad. Mire el juicio. ¿Por qué? Porque no
no pueden soportar la palabra de Dios, la verdadera palabra del Señor. Se apegan a religiones y costumbres que les son favorables, que se sienten cómodos, que pueden hacer de su vida como quieran, entrar y salir como quieran, sin ninguna restricción. Pero es diferente el oír la palabra de Dios y dejarla que ella haga ese cambio en nuestras vidas. Es muy diferente eso. Jesús, ¿qué les dijo acerca de eso? Cuando Pedro dice, Señor, mira, la gente se va porque oyeron tu palabra, Señor, que es dura. No la pueden soportar ellos. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Acaso queréis iros también vosotros? ¿Ustedes tampoco la van a poner en práctica? Sí, una cosa es no tener entendimiento de la palabra, porque digo, bueno, soy muy ignorante, no tengo capacidad de entenderla. Bueno, pues con esa humildad, cualquiera viene y pregunta, ¿a qué se refirió cuando dijo eso? ¿Cierto? Pero no hacer un juicio y decir inmediatamente, estás loco, ¿quién puede hacer eso? Que comamos tu carne y que bebamos tu sangre, no somos caníbales. Pero si estás en un contexto de una buena actitud, de querer entender y obedecer la palabra del Señor, lo natural es venir humildemente. Muéstranos qué debemos hacer. ¿Cierto? Pero ellos dijeron, no, eso es imposible. Jesús luego lo aclara y dice, ¿acaso no entendéis lo que os he dicho? Que es necesario que comáis mi carne y bebáis mi sangre. Pero mi carne es la palabra de Dios. ¿Sí? Es algo espiritual, no es algo literal, pero aquellos que no estaban interesados simplemente dijeron, está loco. ¿Y cuánta gente dice hoy? La Biblia es para locos, eso es para gente loca. Están locos esos que oyen que estudian la Biblia y que dicen que la ponen en práctica. Eso es de locos. La gente juzga enseguida, pero no tienen intención de aprender. No tienen una actitud de decir, ¿y qué es lo que debo de hacer? Porque yo no lo entiendo en verdad. ¿Cierto? Así como vinieron aquellos que oyeron el mensaje del apóstol Pedro, el primer discurso, y vinieron y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ese es muy diferente. Cuando alguien oye la palabra del Señor y dice, bueno, yo no he entendido todo el mensaje, pero ¿me puede explicar qué tengo que hacer? Bueno, arrepiéntase, cambie de estilo de vida, persista en la doctrina, persista en la enseñanza, congréguese secularmente. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. Ore, busque al Señor con todo su corazón, deje sus malos hábitos, etc. Viene la explicación. ¿Qué más debo de hacer? Bautízate. No, pero yo no quiero porque no estoy listo. No, es que no hay actitud de arrepentimiento. No hay actitud. Y una pregunta, entonces explíqueme qué debo de hacer. He aquí el eunuco no entendía, pero no fue de aquellos que cerró su corazón y decir, esto es de locos. Mejor cierro la Biblia, mejor no la leo, porque la gente dice que cuando lees la Biblia te puedes volver loco, porque no la entiendes. Pero el eunuco, ¿qué dijo? Cuando le preguntaron, diciéndole, ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? ¿Qué le dijo Felipe? Que cuando vio que estaba leyendo el profeta Isaías y que leía todo aquello del tormento, el sufrimiento del Mesías que iba a tener, y él no entendía. ¿A cuánto nos pasa que a veces no entendemos lo que leemos? Pero nos damos la tarea de investigar, de preguntar, de decir a alguien que sabe, ¿y esto qué es? O lo dejamos ir como que no nos importa. Mire con qué actitud a veces tenemos el concepto de la Biblia. Tenemos un corazón sediento de aprender, o no nos importa en verdad la palabra del Señor. ¿Qué dijo este hombre? ¿Y cómo he de entender si no me lo explicase alguien? Inmediatamente le hace la invitación y le dice que le explique. ¿Qué hace Felipe? Le empieza a explicar desde la escritura, arranca desde Isaías 53 hasta los evangelios o hasta Jesús. Entendamos, no estaba escrito los evangelios este día. Pero que le habla que ya Jesús ya había venido, que ya Jesús ya había padecido,
que Él ya había muerto por la humanidad para todo aquel que creyese en Él, que Él era el Salvador, que Él era el libertador, que Él era el Hijo de Dios, que todo aquel que en Él creyere sería salvo y no tendría que pertenecer a la religión judía, no tendría que circuncidarse porque el eunuco era una persona que no podía entrar al templo porque estaba, ¿cómo dicen la palabra? Castrado, eso. Era un eunuco. Y él no podía. El mandamiento, el Levítico dice, no podrá entrar. No puede. Entonces no podía entrar al culto, no podía entrar a la reunión. Pero Felipe le explica todo eso y van caminando en su carruaje y entendiendo lo que le está explicando, y de repente dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Si ya entendí, ya me explicaste, ya me dijiste que no hay más nada que me pueda impedir que ahora yo pertenezca a la fe, a la misma descendencia de Abraham, a ser también un hijo de Dios. Ya me lo explicaste todo eso y lo he entendido, porque quise entenderlo, porque pregunté, porque me interesó. ¿Y qué dijo Felipe? Nada te puede impedir. Solamente si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y él contestó diciendo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Inmediatamente descendieron ambos del carro, dice, y le bautizó Felipe. Y él siguió gozoso su camino y gozoso de entender, hermanos, que después de recibir la salvación el hombre no queda igual. El hombre es transformado, el hombre es liberado. El hombre empieza a tener un cambio de vida interiormente. Es un nuevo nacimiento. Y ahí nos da esa forma de entender cómo alguien que verdaderamente recibe la salvación no queda el mismo. Sé que hay un proceso de crecimiento, de transformación, y todo eso será hasta la venida del Señor, hasta que nosotros muramos, o hasta que Cristo esté plenamente formado en nosotros. Tal vez alguien de nosotros, usted lo llegue a experimentar, no sé. No sé si el apóstol Pablo llegó a la plenitud de ese varón perfecto, a la medida, a la estatura del Hijo de Dios, no lo sé. Pero esa es la meta, aunque ahí está el comienzo, pero hay una vivencia, hay una transformación, hay un comienzo desde ahí. Es imposible que alguien que haya creído en el Evangelio no sufra un cambio, no tenga un arrepentimiento genuino, no tenga una sinceridad para con Dios. Es imposible, porque Dios no derrama su espíritu en alguien que no ha entendido el Evangelio. ¿Cierto? No estoy diciendo que Dios toma por ignorante a la gente. Estoy diciendo que cuando Dios le da a alguien la fe, el hombre se arrepiente y cree, Dios lo sella con su espíritu, le da una nueva vida, lo hace un hijo de Dios. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Estos hombres inmediatamente dijeron que no eran esclavos de nadie. Y Jesús les aclaró claramente diciendo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Por eso, si el Hijo de Dios os libertare, o si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora quiero explicar un poquito el concepto de libertad, hermanos. ¿Cuál es el concepto de la libertad o ser libre? Miren lo que es. Es una facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra. ¿Sí? Por ejemplo, que no eres movido como un títere, pues. ¿Se entiende? Una persona que está esclavo de algo está movido como los títeres. ¿Sí? ¿Sabe lo que es un títere? Que le mueven con los hilos para que camine para allá, pero no lo hace por su voluntad, sino por la voluntad del que lo está conduciendo. Bueno, una persona que es libre tiene una facultad o facultades. No solo una, son facultades, son muchas facultades que lo hacen tomar decisiones, que lo hacen tener acciones propias, voluntarias, de su misma capacidad de entendimiento y más en la voluntad de Dios. Cuando hablamos en lo espiritual, es que ha sido liberado y tiene ahora una facultad natural. Hablábamos, ¿se acuerdan hace unos servicios de atrás de la libertad en que estaban Adán y Eva? La capacidad de su conciencia y que vivían libres, que eran libres, que tenían una inteligencia muy grande. No como la que vivimos, porque el hombre decayó
Su inteligencia bajó su conciencia. Y más cuando el hombre la ha entenebrecido, la ha dejado ensuciar su conciencia. A muchos ya no le funciona la conciencia como el foco de Dios para alumbrar, ¿no? Para decir cuál es bueno y cuál es malo. Qué es bueno y qué es malo. Entonces mucha gente ya no discierne. La conciencia dice a todo es bueno, o la conciencia puede decir a todo no hay nada malo. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando alguien ha sido libertado, tiene una facultad tanto de obrar y también de no obrar. ¿Sí? Por lo que él es responsable de sus actos. En otras palabras, está en un estado, una condición que no es esclavo. ¿Se entiende? Eso significa que cuando alguien es liberado, ya no es esclavo. ¿Qué sucedió, por ejemplo, cuando usted fue salvo y el Señor lo liberó? Dejó de ser de esclavo de aquello que usted servía fielmente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué servíamos? La idolatría. Servíamos a veces a la hechicería. Servíamos a la mentira. Servíamos a muchas cosas, ¿cierto? Que era nuestro hábito. Pero vino Cristo y nos liberó y dejamos de tener esa práctica que nos tenía atados. ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Cuántos viven en eso todavía? Un ejemplo, hermanos, de alguien que ha quedado en libertad. Mira, le voy a dar un pequeño ejemplo que a la vez pareciera que estaba preso. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice así: por el cual sufro penalidades hasta encarcelamiento. Mire, estaba preso, pero parecía que estaba preso. Literalmente estaba preso, pero no era un hombre preso. No era un hombre esclavo. Dice otra vez: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como de un malhechor. ¿Sí? Su encarcelamiento era como de alguien malvado, pero no lo era. ¿Cierto? ¿Qué era lo que hacía? Anunciaba el evangelio de Dios, la palabra de Dios. Y por esa causa fue echado a la cárcel, como si hubiera sido un ladrón, un asesino, etc. ¿Qué más vemos? Dice: pero la palabra de Dios no está presa. Usted reconoce bien que el apóstol Pablo dentro de las cárceles no solamente él era libre. Desde ahí estaba animando a los hermanos diciendo: gozosos siempre, hermanos, gozaos. Y los vuelvo a decir, regocijaos. Ahí están las cartas escribiendo que él, aunque está preso, hermanos, él se considera libre. Él no es esclavo. Eso es la forma de identificar a una persona cuando es libre en realidad. Puede estar una persona en cuatro paredes y no sentirse esclavo. Como puede estar una persona libre, fuera al aire libre, pero ser esclavo de algo o de alguien. ¿Sí? Muy bien, sigue diciendo: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. ¿Cuál era su situación? Porque estaba en la cárcel por amor a los escogidos, y incluyendo a los gentiles nosotros. ¿Sí? Que vemos aquí a un hombre que ha sido transformado. El apóstol Pablo, llamado antes Saulo de Tarso, siendo antes ultraortodoxo, ese ultra religioso que cuando miraban a Jesús lo despreciaban. Lo decían que era hijo de Satanás, o que por el Satanás hacía milagros. Ese mismo era Saulo de Tarso, súper religioso. Cumplía con toda la ley, con todos los ritos de la ley. ¿Qué más hacía este hombre? No solamente era ultra religioso, sino que era enemigo de la cruz de Cristo. Era enemigo del evangelio, pues seguía y perseguía la iglesia del Señor antes de ser transformado él. Antes de ser cambiado, él sí era un esclavo. Era esclavo a esa ley de mandamientos y costumbres, prácticas, como hoy las religiones hoy en día, que le hacen esclavo al hombre, que lo esclavizan, que no toman la palabra del Señor como lo espiritual, sino como un acto religioso de solamente práctica, y envuelven a las gentes entre prácticas y prácticas aparentemente dentro de lo que es la religión,
pero no son más que cargas a los hombres. ¿Sí? Pero vemos este hombre que dice, todo lo sufro por amor a los escogidos. ¿Y qué hace? Vive como un hombre libre y es el que conocemos como el apóstol a los gentiles. Miren nomás que muestra de un amor de alguien que ahora tiene una capacidad, que tiene una facultad, no solamente de amar a los suyos, ¿cierto? Sino de amar hasta a los que no eran suyos. Esto es lo que sucede cuando has nacido de nuevo y cuando has sido verdaderamente libres. Cuando hemos sido libres, viene la facultad de amar hasta tus enemigos. Dios te ha dado la naturaleza, la facultad. Mientras antes no podías. El apóstol Pablo poco podía amar antes a los gentiles. Lo mismo que el apóstol Pedro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando lo mandaron a llamar los romanos? Cornelio. ¿No sabéis que es cosa abominable, dice, juntaros un judío con un gentil? Es algo despreciable, es algo no lícito para nosotros, dijo. Mira el desprecio, la actitud. Pero yo he entendido, dijo, que Dios no hace excepción de personas, de todos aquellos, de naciones y lenguas, de aquellos que le temen. Yo ahora lo he entendido, dijo el apóstol Pedro. Pero vemos al apóstol Pablo, un hombre entregado, no solamente al servicio de Dios, sino al amar a los hermanos. No importa si eran gentiles o eran judíos. Dice, yo en todo, dice, me he entregado para ver si alcanzo a los de mi nación. Para ellos me he hecho como judío. Voy y me meto a la sinagoga, pago mis votos de que me rapé, pago todo lo que se tiene que hacer como un rito de la ley por estar con ellos y compartir el evangelio para ver si así yo gano a uno, aunque sea de mi nación. Pero también hago lo mismo por los gentiles. Me pongo a convivir con ellos, no estoy exigiéndoles su tradición, su forma de vestir, porque ellos tienen otra cultura. Y no se le debe demandar más que se abstengan de lo ahogado y de comer sangre. ¿Ve la igualdad de este hombre? La sencillez y el amor genuino. Eso proviene, hermano, de cuando Dios ha liberado a alguien y le da las facultades para poder entender. Y de su naturaleza ahora venga eso que no es falso, sino genuino. Digo, hay gente que te muestra amor y lo hace falsamente. Pero no es lo mismo cuando Dios te da las facultades. Es una cosa real y diferente. ¿Qué vemos aquí entonces? Cuando Jesús, el Hijo de Dios, libera a alguien, le concede esas facultades para hacer lo que no podía hacer antes de ser libre. Pablo no soportaba antes, de seguro, ni a lo de su misma nación. Quería destruir a todos los que confesaran que Jesús era el Mesías. Y eran su misma raza. Eran hermanos judíos. Pero ahora, siendo transformado, vemos que ahora dice, todo lo soporto, estas cárceles, estas cadenas, las hambres, los azotes, todo por amor a mis hermanos los escogidos. Qué gran amor, ¿no? Qué gran facultad que Dios da cuando alguien ha sido liberado. Y no solamente son palabras. Ya soy libre, levanto las manos. Pero a la realidad no se mira esta actitud, esta práctica, esta vida nueva. ¿Qué es una facultad, hermanos? Facultad es una aptitud, es una potencia física o moral, es una capacidad, es poder o derecho para hacer algo, es autoridad o autorización, es capacitar o es habilidad, es permitir, es encargar, es delegar, es comisionar. Eso es la palabra facultad. Ustedes se recuerdan bien cuando el Señor, antes de ascender al cielo, ¿qué le dijo a los discípulos? En Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Eso es. Esa es la facultad. Cuando Jesús dijo eso, van a recibir la facultad. Lo que hoy no pueden hacer ustedes, lo van a recibir. Y no se haga espiritualoide y ese texto ahí como, vamos a hablar en lenguas, vamos a profetizar, vamos a temblar o a vomitar o a sacar aquí los demonios. No. ¿Entienden? El lenguaje bíblico van a recibir una facultad para que puedan hacer lo que ahorita no pueden hacer. O antes no han podido hacer.
Jesús le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Mire el contexto para que entienda lo que estoy diciendo, lo que es una facultad. ¿Acaso había amistad entre los samaritanos y judíos? Aunque era una mezcla judía con paganos, ¿no? Pero había algo de sangre judía también con los samaritanos, ¿cierto? La mujer samaritana venía también de la descendencia judía, aunque era una mezcla, ¿no? Desde que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia, de ahí se hace todo eso, separación de las tribus, y ya se hace una mezcla en Samaria de paganos con judíos. Pero sí venían de la descendencia de los judíos. La mujer dice: nuestro padre Jacob nos dio este pozo, ¿cierto? Pero ¿acaso había amistad, había cariño entre los judíos ortodoxos, vamos a decirlos, los más religiosos, con los medios judíos? ¿Qué hacían? Dice que ellos rodeaban la ciudad para no pasar por Samaria. Pero mira la diferencia de lo que es la naturaleza de Dios. Un día Jesús dice que era necesario ir a Jerusalén, pero para ir a Jerusalén era necesario pasar por Samaria. Pero Jesús no rodeó el camino, no rodeó aquella ciudad, sino que la pasa por en medio para cortar, digamos, para ir recto, ¿no? Y muestra lo que es el verdadero amor. Muestra lo que es la capacidad, la naturaleza que hay en el Hijo de Dios para poder amar al que necesita ser amado. ¿Qué hace Jesús? No solamente nos muestra la capacidad de poder dialogar con un judío que no, digamos, que no era puro, pero era de la descendencia judía también. Y mira el extremo que nos muestra. Porque aparte que ellos no hablaban con los samaritanos, el extremo era que no podían hablar con una mujer que fuera samaritana. Y Jesús nos muestra el ejemplo al máximo. Ustedes dicen que no pueden hablar con un hombre, peor con una mujer, porque era más devaluada. Era un objeto en aquel tiempo para los judíos. Era como tener una mesa en la casa, un traste viejo, y lo voy a cambiar porque ya simplemente no me gusta cómo funciona. Por eso fueron y le dijeron de la carta de divorcio que si era lícito, porque ellos tenían ese machismo, esa costumbre, ya no la quiero. Y podían divorciarse y traer otra, casarse otra vuelta, rompiendo así la ley de Dios. Estaba escrita que lo que Dios una, no lo separe el hombre. No, ellos rompían fácilmente el mandamiento real de Dios. Pero se excusaban diciendo: es que Moisés nos dio esa ley. Y Jesús dijo: sí, se lo dio, pero por la dureza de vuestros corazones, tercos, testarudos. Pero Jesús muestra el extremo y no viene a hablar con un hombre, viene a hablar con una mujer. Es el extremo, es la ofensa más grande a la religión de ellos. Y nos muestra la vía del verdadero amor y del verdadero transformado Hijo de Dios. ¿Cuántas veces uno que se hace religioso no soporta a otro? Yo no puedo estar con aquella gente porque esa gente son de tal grupo. Ni los puedo voltear a ver. Ellos son hijos del diablo. ¿Se entiende eso? No, yo no puedo entrar a la iglesia católica porque están montones de imágenes ahí. Y todo eso, ese religionismo. No puedo saludar a otro que es de otra religión porque no es de mi fe. Y no me vaya a contagiar su maldad. Esa demasiada pureza, ¿no? Cuando Jesús nos muestra todo lo contrario, lo que es alguien que es verdaderamente libre. Muy bien, en Gálatas 5:1 nos dice así la Escritura: para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Sí? ¿Para qué nos hizo libres Jesús? Para que no volvamos a estar en los mismos rudimentos rituales, de doctrinas de hombres, de fábulas y de cosas que los hombres imponen, nuevamente, como dije,
que le ponen carga a los hombres, pero no mueven ni con un dedo ellos. A eso se está refiriendo el contexto de Gálatas también. Ahora Gálatas capítulo 2 y el verso 4 dice: y esto fue por causa de falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Otra vuelta, entraron falsos hermanos en las iglesias al tiempo de Pablo. Pablo les habla y les dice: no, ustedes ya no vuelvan a caer a la esclavitud. ¿De qué esclavitud está diciendo? De una práctica pecaminosa. No exactamente. Aunque si se practica el pecado continuamente es una señal de que hay esclavitud ahí. Pero no está hablando exactamente eso, está diciendo un contexto religioso. Está diciendo los que quieren judaizar a los creyentes, que nosotros, ustedes los gentiles, están viviendo en una libertad de los hijos de Dios, no están practicando los ritos que ellos tienen. Los judaizantes quieren que ustedes vuelvan a esa práctica religiosa, desde la circuncisión a un montón de ritos. Pero son hermanos que tienen mal corazón y se han introducido para espiar esa libertad que ustedes tienen y quieren llevarlos otra vuelta a la esclavitud. Hoy que se vive, hoy por ejemplo, cuando volvemos a los diezmos, aunque eso fue en el tiempo de la ley, y fue para, digamos, como un mandamiento para que el pueblo cumpliera con el traer al alfolí desde granos, ganado, y esas formas de suplir, no solamente, aquello no era para pagar la renta del local, de seguro el local no tenía ni renta, era propio, ¿cierto? Pero era para suplir las necesidades económicas, alimenticias, de familias enteras, de una tribu entera. La tribu de Leví era toda la tribu de sacerdotes, cantores, ministros, porteros y todo lo que es una administración dentro de lo que era el templo. Eso era la tribu de Leví. Y los de la tribu de Leví, Dios le dijo: yo seré vuestra herencia. A través de los diezmos que las 11 tribus van a traer, ustedes van a tener que comer, sus hijos, su familia, no les va a faltar nada. Y aparte habrá otras 2 diezmos más, unos para los huérfanos y para las viudas. Pero se ha traído aquella costumbre hacia acá, al futuro después de Cristo, siendo que esa ley ya está abolida. La ley de los sacrificios de los animales, la ley del diezmo, quedó anulada en el tiempo de Cristo. El templo fue destruido, no hay sacerdotes, no hay tribu Leví, no tiene por qué traer vacas aquí a este lugar. Esto no es un alfolí. ¿Sí sabe que era un alfolí, no? ¿Qué era, hermanos? Un almacén, ¿cierto? Donde ahí metían el grano, o corrales donde estaba el ganado. Pero hoy el predicador o el que dirige dije: traigamos los diezmos, hermano, aquí el alfolí. Esto no es alfolí. Cosas muy erróneas, pero cargan a la gente con tradiciones, con costumbres y prácticas religiosas, trayendo carga y peso a la gente desde no solamente diezmos, participar de esto, participar del coopera para lo otro, y se hace una rifa y se hace una venta y se hace todo. Se pide en el departamento de hombres, en el departamento de jóvenes, departamento de mujeres, departamento de todos, se pide cooperación. Se inventa más cosas que pro templo, que misiones, que en fin, se pide para todo dinero. Y Cristo, escúchelo bien esto, Cristo nos vino a libertar de todas esas cargas. Mire, hasta la gente que te demanda y te dice religiosamente: ¿y cuántos días ayunas a la semana, hermano? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas ayunas? ¿Cuántas horas tú de rodillas? ¿Le estoy diciendo que no debe de ayunar? No. ¿Le estoy diciendo que no debe de orar? No. ¿Le estoy diciendo que no debe usted dar parte de lo que usted tiene económicamente? No.
Pero es diferente en Cristo porque estamos en libertad, no en esclavitud. ¿Qué dice la Escritura acerca de dar nuestros bienes? Debemos de dar una ofrenda. Y la ofrenda no es un diezmo. ¿Qué es la ofrenda? Una ofrenda es, hermanos, algo que nace de tu corazón conforme Dios te haya prosperado. Y el corazón dadivoso, el corazón agradecido con Dios, el corazón que ha nacido de nuevo, ¿sabes? No tiene problema con el codo, con lo tacaño. Puede ser más del 10%. Con eso no le estoy sacando a ustedes la idea de decir, hola hermano, de seguro quiere más del diezmo. Ahora está predicando que quiere más del diezmo. No. Lo que quiero darles como una idea, si usted siente eso en su corazón, de que puede dar a veces hasta más de lo que es un diezmo, 10%, es que usted también permanece en la libertad. Pero si usted viene con sus, no voy a decir cantidad para que nadie diga, oh, el hermano está viendo que ha hecho $3 o que ha hecho uno de 10 o que ha hecho uno de 5 o ha hecho uno de 20 y que no paso de esa cantidad. Me está catalogando como tacaño y duro de corazón. Porque me puede ir a gastar más que $20 de ofrenda, me lo gasto en tacos, me lo gasto en cualquier gusto, me lo gasto en cualquier cosa. Pero cuando vengo a la iglesia, vengo como a la iglesia católica. Traigo los ¿cómo dicen? Las limosnas. Saco mis coritas y saco mis... No voy a sacar uno de 100. Voy a sacar uno de 5 o saco uno de $1. Y yo no estoy diciendo que estoy viendo cuánto usted da, hermano. Yo no estoy viendo eso. Le estoy diciendo que cuando Dios nos manda a ofrendar, a dar ofrenda, dice la Escritura que ninguno de nosotros dé por necesidad. Si tú no tienes, hermano, para suplir tus necesidades, si a ti no te alcanza para cuadrar tus gastos, hermanos, no es tiempo de dar. No tienes que dar nada. Porque Dios no te está demandando algo que tú necesitas. ¿Se entiende eso? Soy tan claro, hermanos, que si aún usted piensa que por eso, hermanos, no va a alcanzar para la renta, está bien, hermano, no se preocupe por eso, pero vívalo. Dios no le está mandando en ese momento que usted participe de dar. ¿Por qué? Porque Dios le está enseñando un principio. No se trata de dar a la fuerza, hermanos. Cuando ves, uno se enseña en la antigua costumbre y religión de el diezmo, usted sabe que el diezmo no tiene excusa, no tiene dispénsame, no tiene perdón, sino que cada cheque usted ya va y saca cuentas. Ok, rayé 1,000 pesos esta semana, ¿cuánto me toca dar? 1,000 por 10, tengo que dar 100. Entonces, como usted ya tiene la costumbre, agarra su calculadora, mete los $100 y le pone ahí diezmo. Pero usted tiene necesidad y dice, híjole, esta semana se me rompió el carro, se me enfermó el chamaco, no sé, se me ponchó la llanta y ahora no me alcanza para cubrir mis gastos. ¿Se entiende? ¿Sabe qué dice Dios? Nadie dé por necesidad. ¿Tienes necesidad, hermano? Primero, cubre tus necesidades. No dejes sin comer a tus hijos. No dejes de tener lo que, hermano, tienes que tener compuesto tu herramienta de trabajo. Porque Dios sabe que de ahí te vas a proveer. ¿Se entiende? Es ingratitud de aquellos que predican, no tienes, no sé, para comprarte un carro, pero tienes ahí lo de la renta. No te preocupes, créele a Dios que Dios te va a multiplicar y trae los 1,500 de la renta o 2,000. Eso es injusto, hermanos. Que la gente que predica así, aun cuando miran tu necesidad, que no tienes ni para completarte para la renta y te piden que traigas eso y te dejan peor que como estabas. Eso es injusticia. Eso es maldad del corazón. Pero mucha gente así le gusta. Ahí están yendo a esas iglesias cargados y con más cargas.
Mucha gente a veces tienen el pastor que merecen. El líder, digo, que los guía, porque les gusta también oír. Quieren saltar de emoción cuando le dicen que son los mejores, que son campeones y que este año Dios le va a prosperar su negocio. La gente se emociona. Y ahí están porque les gusta. No importa que le están sacando el dinero. Dicen, no, yo lo doy y el pastor no se lo roba. Es que Dios me va a multiplicar. Yo tengo la confianza y mi fe segura que este año sí me va a ir bien. Y ahí están dando. Igual es un corazón malvado que también está ahí en ellos. Pero Dios nos ha llamado a salir de todas esas cargas, porque esas son cargas, son esclavitudes. ¿Cierto, hermanos? Los que pasamos ya por eso. A mí me tocó ver hermanas esclavas a las pupusas. Ya no venían al culto, venían a hacer pupusas. Hombres esclavos, desde su diezmo al car wash, cooperaciones, pero en una relación con Dios. Lejos de una relación con Dios. Y esclavitud. Hoy la gente vive bajo esclavitud de religiones, de prácticas, de costumbres y de leyes que son más legalistas que enseñarles la palabra del Señor. Pero Cristo nos vino a liberar de todas esas cosas. ¿Sabe? Jesús lo dijo allá en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Está hablando de ese contexto religioso. Y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis reposo. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, descanso. Así que Cristo es el libertador. Mire, según Romanos 8 dice, verso 2. Porque la ley del Espíritu de verdad, de vida en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La práctica religiosa. ¿Sí? La ley del Espíritu en Cristo Jesús nos ha libertado, te ha libertado de la ley del pecado, esa vida de tradiciones y de religiosidad. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? El poder, la autorización, la capacitación, un derecho que Dios nos ha dado, esa facultad dada por Dios, hermano, nos hace vivir en la libertad de los hijos de Dios. Dios nos ha abierto los ojos. Dios nos ha abierto el entendimiento para que no vivamos ya más bajo el yugo de esclavitud. Por eso el apóstol Pablo dice a los Gálatas, no vuelvan a esa misma esclavitud. ¿Qué pasa? Ya salieron de las prácticas religiosas. Ya salieron de esas costumbres que de luna nueva, que de cómo vestirse, que de qué cosas comer y qué no comer. Ese de aquí en adelante nadie os reclame que si celebras la luna nueva, que si los días de reposo, que si celebras los días de fiesta, nadie más os estorbe para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, ninguno de los ritos que están dentro de las iglesias, hermanos, incluso algunos que son buenos, que se deben de practicar, ninguno de ellos, hermanos, se debe tomar para manipular a la gente ni para ponerle cargas, porque Cristo vino a libertarnos. Amén. Y Dios nos quiere que estemos en la libertad de los hijos de Dios. Libertad, la capacidad de poder, hermanos, hacer lo que antes no podíamos hacer. Hoy examínese usted, váyase con esto, de todo el discurso escuchado. Examínese. ¿En qué parte usted le cuesta hacer algo? Algo que usted se da cuenta que debe de hacer como algo bueno. Sí, como un judío, tal vez en el fondo de su corazón decía, pues estos son nuestros hermanos al final de todo, ¿no? Es parte de una tribu. Pero ¿por qué los tratamos mal? Tal vez dentro de su corazón les llegaba algún chispazo, decir, deberíamos de tratarnos bien, pero no lo hacemos.
Tal vez dentro de usted diga, bueno, yo entiendo a veces que hay cosas que yo debo de dejar o debo de empezar a practicar, pero no lo hago. Dese cuenta, hermanos, si eso todavía no lo está haciendo o no lo deja de hacer, ¿qué libertad hay en usted? ¿Qué libertad hay? Porque si no practicamos esa libertad de los hijos de Dios, significa que no hemos sido libres. El mundo sigue odiando. El mundo sigue despreciando. El mundo sigue haciendo lo que el mundo sabe hacer. Pero los hijos de Dios fuimos llamados a vivir en una plenitud de paz, de gozo, de amor, de compasión y de todas estas cosas que antes nos costaban hacer. ¿Cierto, hermanos? Con una actitud, con esa potencia, esa moral, esa capacidad, ese poder, ese derecho que Dios nos ha dado cuando hemos creído en Él, cuando nos ha comisionado, cuando nos ha dado la habilidad y nos ha delegado y nos ha comisionado. Esa es la libertad de los hijos de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie.